Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del canal de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos a un invitado que os va a encantar. La verdad que la entrevista la he disfrutado muchísimo mientras la estábamos grabando y tanto es así que me he ido del guión varias veces, pero es que me parecía tan interesante lo que me estaba explicando nuestro entrevistado que me parecía absurdo ceñirme a las preguntas que teníamos preparadas. Así que bueno, con esta introducción os anuncio que tenemos con todos nosotros al mismísimo Tristán el Subastero. Antes de daros paso con la entrevista de hoy, dejarme que os recuerde que todos los que estáis suscritos en vivirderrentas.net sabéis que una vez al mes os mando un artículo bien trabajado, bien elaborado para ayudaros a entender mejor cómo funcionan las inversiones inmobiliarias. Pues vamos a redoblar la apuesta. A partir de este mes, el día 25, vais a recibir un segundo mail. Ya veis que poco spam hay aquí, escribimos muy poquito y solo contenido de valor. Os digo que en este correo vais a tener que leerlo rápido, rápido, porque va a ser un correo que se va a autodestruir en 48 horas. Es todo lo que os puedo decir y que va a ser un contenido de altísimo valor que os voy a regalar a todos los que estéis suscritos. Si no estás suscrito, te dejo el enlace por aquí debajo. Ahora sí, nos vamos con el entrevistado de hoy. 3, 2, 1. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Tristán el Subastero. Bienvenido, Tristán. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Perfecto. Bueno, lo habíamos comentado contigo previamente, pero hemos hecho una serie de varios capítulos en el que hemos entrevistado a algunos subasteros, unos con más éxito, otros con menos, y yo creo que para terminar esta serie de entrevistas no podía ser de otro modo que teniéndote a ti, que creo que eres la mayor referencia actualmente en España en cuanto a subastas. Así que bueno, un placer tenerte aquí y más que presentarte yo, te voy a preguntar a ti que nos cuentes quién es Tristán y a qué te dedicas actualmente. Bueno, pues a ver, Tristán es simplemente un marino que está en dique seco desde 1991, que son los años que llevo dedicándome al negocio de las subastas. Entonces, soy básicamente eso, un marino en dique seco que lleva 30 años invirtiendo en inmuebles y comprando y vendiendo casas. Lo que ocurre es que me he hecho conocido porque desde 2009 publico un blog en Rankia sobre el tema de las subastas. Cuando comenzó la crisis y yo me he dejado un par de años de invertir en subastas, bueno, pues cuando comenzó la crisis dije, vale, vuelvo otra vez porque este es el momento. Pero lo que pasa es que entonces lo hice acompañado de un blog. Y ese blog, pues, ha tenido sus momentos buenísimos y es lo que me ha hecho ser conocido. Tras el blog vino que desarrollé un curso de subastas, con lo cual fui aún más conocido. Y luego, pues, las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram ahora, etcétera. Y eso es lo que ha hecho que Tristán el Subastero sea un poco más conocido que el resto de subasteros que están, digamos, ahí en el anonimato, pero haciendo negocios tan buenos o mejores como los que puedo hacer yo. Muy bien. Oye, nos has dicho que ya llevas muchos años dentro del mundo de las subastas. Imagino que habrás visto toda la evolución desde cuando eran pues, presenciales o quizá pues, otros cambios incluso que yo desconozco. Entonces, no sé si nos puedes comentar cómo ha sido esa evolución o tu evolución dentro del mundo de las inversiones. Bueno, el negocio de las subastas ha evolucionado ya no en los 30 años que llevo yo, sino en realidad mi primera subasta fue hace como 35, 36 años. No sé si era en 1985 u 86, cuando compré mi primera vivienda, no como negocio, sino porque iba a ser mi vivienda. Entonces, pues la verdad es que los que invertían en viviendas eran los llamados subasteros y en aquella primera ocasión la verdad es que fue una experiencia, yo debía tener 25 años, 24 años, una cosa así, y fue una experiencia bastante fuerte porque los subasteros de entonces no tenían nada que ver con los subasteros de ahora. Las subastas eran presenciales y estaban pues casi prácticamente completamente amañadas. De hecho, en la primera subasta esa en la que participé, en 1985 o 86, éramos como unos 25 o 30 postores particulares porque salían a la subasta unos chales adosados en una urbanización bastante buena de la provincia de Madrid. Entonces salían tantos que pues fueron un montón de postores y había como 20 o 25 subasteros profesionales. Bien,
El único que compró de los particulares fui yo, pero porque me puse en manos de uno de los subasteros profesionales, que lo tenían todo amañado. Y este subastero apalabró conmigo un precio y luego mantuvo su palabra y me cedió el remate de esa vivienda. Yo le dije que solo yo tenía una línea de crédito que me había concedido el banco de 4,5 millones de pesetas, más o menos, 4,5 millones. Y entonces apalabramos un precio para que yo pudiera pagar los impuestos y luego la inscripción y todo, de 4,100,000 pesetas. Y el tipo cumplió su palabra, compró él todas las casas, que las tenía amañadas con el resto de subasteros, y a mí me cedió la mía. Y todos los demás postores particulares, pues se fueron sin nada. Y entonces, pues bueno, pues aquella subasta fue muy bien. Pero 2 semanas después, cuando yo le llamaba a este subastero para que hiciéramos la cesión de remate, me encuentro con que salen las noticias que ha habido una redada en Madrid y que han metido en la cárcel a 25 o 30 subasteros. O sea, entre otros, me decía su mujer, no, es que se ha ido de vacaciones, Y yo inmediatamente lo relacioné con la noticia y dije, sí, de vacaciones, se ha ido a Carabanchel, de vacaciones. Pero bueno, estuvieron allí unas 2 o 3 semanas. A ver, hubo esta redada porque es que realmente amañaban las subastas. Y además en la redada cayeron secretarios judiciales, funcionarios judiciales, subasteros, cayó un montón de gente. Les habían puesto escuchas en los baretos en los que se reunían para hacer lo que llamaban sus subastillas, pues les habían puesto escuchas y cayeron ahí todos. Pero estuvieron en la cárcel, pues eso, 2 o 3 semanas, 4 semanas, y cuando salió, el tío, como he contado, cumplió su palabra y me cedió el remate de aquel chalet. Y de manera que he conocido las subastas, incluso las antiguas, las de los años 80, las duras. Cuando realmente eran, no una mafia, pero sí que apañaban las subastas. Dime. No, digo, de hecho, yo poco sé de subastas, pero conozco a una persona que era subastera, no sé si de esa época, pero sí que hace muchos años, y me explicaba esto, que se hacía la subastilla, que creo que lo has nombrado tú también, que antes de entrar se reunían los 10, 15, los que fueran, y se repartían, ¿no?, las viviendas. Luego entraban allí, hacían el cuento, e incluso cuando uno subastaba, los otros en cachondeo, ¿no? Oye, ¿estás loco? Y le decían, ¿dónde vas ofreciendo eso? Le hacían un poco el número, el paripé, y luego cada uno se iba a casa con lo que quería. Eso era así. Lo que pasa es que en los años 80 eso era así en el 100% de las subastas. Luego, a partir de aquella redada en Madrid, dejó de ser así. De hecho, los subasteros, como se delataron unos a otros, pues al final acabaron súper enfrentados y dejó de haber esos acuerdos. Y cuando yo llegué en otoño de 1991, que fue mi primera inversión profesional, pues había acuerdos, pero era súper difícil o sea, la verdad es que en cuanto aparecía uno de los enemigos, empezaban a pujarse y eso era una merienda de negros. Total, que siguió habiendo acuerdos, y en el resto de España también, y durante todos los años 90, incluso después de la crisis, hasta que llegaron las subastas electrónicas. Pero ya eran acuerdos súper ocasionales. Es decir, ya no era como en los años 80, que era subasta, acuerdo, perfectamente organizado, etcétera. No, ya era, pues a veces sí, a veces no, y eran más que acuerdos, a veces era una extorsión. Eran que llegabas imagínate, llegabas a Segovia, te encontrabas allá 3 subasteros y o pasabas por Laro o directamente no comprabas. Eso es otra cosa. Ya es más extorsión que el acuerdo que hacían en los años 80. A ver, yo en los años 80 navegaba, de manera que de repente un buen día se me ocurrió decir, bueno, vamos a ver, estás navegando, ¿quieres dejar de navegar? Yo tenía familia, ya tenía 2 hijos y no había manera. O sea, yo había estudiado marino mercante y me había matriculado en Historia del Arte. No, es decir, que no tenía muchas posibilidades de encontrar un trabajo en tierra. De repente dije, oye, lo que hizo aquel subastero, es que eso es una idea genial, eso lo puedo hacer yo. Era un poco iluso también. Voy allí, compro subastas y me dedico a ceder el remate a clientes y tal. Y ni corto ni perezoso, pues en las vacaciones me puse a estudiar, veía los BOEs, iba a ver las subastas, iba a cotillar a ver cómo acababan, y más o menos en septiembre o así del 91 empecé a participar en subastas. Y la primera la compré, yo creo que fue en noviembre del 91. Y entonces ahí empieza ya mi primera etapa de subastero, que va hasta que lo dejo del todo en torno a en enero de 2006, cuando ya preveía que iba a haber crisis. Y en los años 90, pues ahí vi una evolución tremenda, porque fueron cambiando las leyes, las fianzas empezaban siendo de 20, luego bajaron a 10, se prohibieron las cesiones de remate, porque al principio tú cuando comprabas cualquier cosa en cualquier tipo de procedimiento, tú podías ceder el remate.
a un cliente. De manera que es lo que hizo aquel subastero. ¿Qué ocurre? Que yo podía comprar, yo tenía poco dinero. De hecho, vendí mi casa para conseguir más liquidez. Y entonces yo compraba una casa y me ponía a buscar clientes. Entre gente con el boca a boca, o a lo mejor ponía un anuncio, me venía un cliente, le cedía el remate y a lo mejor lo cobraba 1,5 millones de pesetas. Y así ya no había gastado mi liquidez, sino que podía comprar otra casa y volver a ceder el remate. Eso más o menos a mediados de los 90. A principios de los 90 hubo una ley que lo prohibió para las subastas, para las ejecuciones ordinarias, y fue una ley que no se empezó a cumplir realmente hasta mediados de los 90. Pero las ejecuciones hipotecarias se podía seguir cediendo el remate hasta el 2001, con la actual ley de enjuiciamiento civil, que ya dejaron de poder hacerse. Y eso ha evolucionado mucho. A partir de entonces, ya los subasteros tenemos que invertir nuestro propio dinero y como no hay manera de ceder el remate, ahí está el problema de la liquidez. Cuando compras 2 casas, 3 casas, se te acabó el dinero y tienes que esperar a vender algo para poder volver a invertir. Porque, y has dicho que estuviste haciendo subastas hasta 2006, que lo dejaste todo. ¿Desde 2006 no has vuelto a participar o lo dejaste durante un periodo y ahora sigues activo? No, a ver, yo en 2001 me metí también en un negocio que era de importar muebles y handicrafts de Asia. Iba a Bali, a Indonesia, a Tailandia, a Vietnam, compraba ahí artesanía y muebles y los vendía aquí en varias tiendas que tenía y también al mayor. Y eso me fue alejando un poco de las subastas. Yo seguía investigando subastas, seguía participando y adjudicándome algunas, pero ya no era el 100% de mi trabajo. Yo lo alternaba mucho, pues con viajes de 1 mes o 2 meses a Asia y luego pues con llevar el negocio de la venta al mayor y de la venta en tiendas. Todo eso lo vendí y traspasé los negocios en el 2005. En el 2005 volví a ocuparme 100% de las subastas, pero fue un año escaso, porque me di cuenta de que los precios estaban exorbitantes, los subasteros se habían vuelto locos y tras una subasta, tras una subasta en la que el precio de adjudicación alcanzó el mismo precio al que yo acababa de vender un bien idéntico al que se había subastado, es decir, yo había comprado en Torrijos, en una urbanización, una parcela, no me acuerdo, la compré en 1 millón o 2 millones de pesetas. Bueno, perdón, ya no eran pesetas. Lo que pasa es que entonces yo todavía lo pienso en pesetas, porque entonces, aunque ya teníamos euros, yo todavía pensaba en pesetas. Todavía el cambio. Yo pensaba en pesetas, todavía no había hecho el cambio mental. Vale, entonces lo había comprado en 2 millones y lo había vendido en 4. Vale, y de repente en diciembre en una subasta se adjudica en 4 millones de pesetas. Y le dije yo al subastero, oye, macho, pero si yo acabo de vender la parcela de al lado en 4 millones, ¿cómo compras en 4? Me dijo, vale, es que entre que me dan la posesión y todo, está subido a tanta velocidad que lo voy a poder vender así. Entonces yo ya dije, a ver, estos se han vuelto locos, porque es que ya no están comprando con un 25 o 30% de descuento respecto al precio real de hoy, sino ya están descontando el precio real que creen que va a tener dentro de un año. Y eso me hizo pensar y dije, lo vendo todo. A ver, vendí hasta mi propia casa. Es decir, que cuando dije lo vendo todo, vendí las casas que tenía alquiladas, vendí las casas todo, según me fueron entregando posesiones, lo fui vendiendo todo y al final me quedé solo con dinero, ni una propiedad inmobiliaria. Y así estuve entre enero de 2006 y creo que era enero del 2009, exactamente, que es cuando, a ver, en septiembre había empezado la crisis, había caído el banco aquel en Estados Unidos, se desató aquí la marimorena, cayeron los precios de los pisos y dije, ya pinché la burbuja, ahora vuelvo. Entonces en enero de 2009 volví, que además no sé si fue el 9 o el 12 de enero, cuando publiqué mi primer post en el blog. Es decir, yo ya, como he contado antes, volví con un blog, que es lo que luego me ha hecho conocido. Oye, y bueno, pues luego, la verdad es que yo creo que a mí me va mejor en los periodos de crisis que luego cuando no hay crisis, porque cuando los precios caen, y entre 2009 y 2013 o 14 los precios es que caían el 20% cada año, es que era acojonante. Íbamos todos a las subastas acojonados, ya de entrada desaparecieron el 80% de subasteros. Ya los 8 o 10 que quedábamos en Madrid, pues íbamos a las subastas, pero íbamos acojonados. Pero es verdad que comprábamos a unos precios
que luego hacíamos muy buenos negocios. Porque claro, yo es que recuerdo, por ejemplo, un piso que compré en el Rastro de Madrid. Una zona que era, vale muchísimo. Lo compré en el Rastro de Madrid. Me costó 38.000 euros. Y lo compré acojonado. Es que hoy vale como 250.000. Pero lo compré en 2012, 2013 y yo acojonado. Pero además es que yo era el valiente, porque los otros 8 o 9 subasteros que había estaban aún más acojonados que yo de pagar esos precios por ese piso. Un piso, oye, buenísimo. Qué curioso, ¿eh? Sí. Esto se dice ahora cuando todo va a favor y parece otro mundo, ¿eh? Pero cuando estás ahí metido, cuando estás viviendo una crisis, el miedo lo que completamente, hace. Completamente. Por eso, por ejemplo, ahora ha salido la sentencia ya en la Audiencia Provincial de Madrid de aquel escándalo que hubo de que la presidenta de la Comunidad de Madrid vendió a BlackRock o a un fondo de estos un montón de pisos de protección un montón de viviendas. Yo cuando salió aquella noticia, calculé el precio que habían pagado, el número de pisos, y dije, qué caro. Me pareció caro. Y sin embargo, después se le ha demandado por vender esos pisos de protección oficial a un precio de chollo. En plan de, le regaló no sé cuántos pisos. De regalar nada. No recuerdo si la media salía como 80 o 90.000 euros por cada piso de pisos de protección oficial. Es decir, que tampoco eran pisazos. Pisos de protección oficial, y en aquella época esos pisos de protección oficial se estaban comprando en subasta a lo mejor en 60.000. A mí me pareció un precio carísimo. Por eso luego no entendí que se le demandara. Pero bueno, esto es la mentalidad de entonces. Entonces, cualquier cosa, y por eso digo que a mí me fue muy bien, porque solo tenías que arriesgarte un poquito y luego la verdad es que luego se vendía. Es decir, en aquellos años, lo que pasa es que no se vendía a su precio. Tú tenías que decir, esto vale 100. Se están vendiendo, yo no lo voy a poner a la venta en 100, que es en lo que se está vendiendo ahora. Lo voy a poner a la venta en 95, que es el precio al que se va a vender dentro de un año, cuando baje o dentro de 6 meses. Pero ahora, si lo pongo en 95, voy a ser el primero en venderlo. Pero es que a lo mejor lo voy a comprar en 70. De manera que es que ganaba un montón de dinero y era el primero que vendía. Es decir, a mí no me costaba vender. Yo vendía en un mes o en 2 meses. Mientras que había pisos que iban a la venta a lo mejor 2 años, porque es gente que se aferraba al precio de hace 2 años y yo decía, a ver, en vez de vender al precio de ahora, vamos a vender, si ponemos el precio de ahora, vamos a hacer uno más. Y nos vamos a encontrar dentro de un año vendiendo un 10% más barato. Pues vamos a poner ahora a ese 10% más barato y venderemos. Y entonces, en aquel periodo de crisis, la verdad es que nos fue bastante bien. Y luego me he arrepentido de no haber gastado mucho más dinero. Es decir, yo tendría hasta que haber pedido créditos. Lo que pasa es que yo, como nunca he tenido mucha suerte con los bancos, las pocas veces que he pedido línea de crédito me ha ido mal, no me han hecho ni caso, me han tratado como un mendigo, de manera que en aquella ocasión no lo intenté. Pero yo tendría que haber intentado pedir, no sé, medio millón o aunque fueran 400.000 euros para comprar, porque es que con esa cifra podrías haber comprado, ahora tendría 8 pisos más o 10 pisos más. Muy bien. Oye, y se me ocurre la pregunta, claro, hemos hablado de la evolución, pero hoy en día, por lo que me llega a mí cuando hablo con gente que está metida en la subasta, que se produce un hecho que es un poco raro, ¿no? Es que se adjudican las subastas a precio de mercado o incluso por encima en algunos casos. ¿Esto es así o es cosas que me llegan a mí no es tan así? Hay que saber filtrar las subastas. Y es, de hecho, el trabajo más importante y además a mí me encanta. Yo los lunes me dedico a filtrar las subastas que van a finalizar dentro de 2 semanas. Entonces, es un trabajo que me gusta porque es un trabajo muy ilusionante. Vas quitando lo que no es para ti y te vas quedando, vas encontrando las pepitas de oro que hay. Y es a las que te tienes que dedicar. Hay varios factores que influyen en el precio de adjudicación. Uno es la deuda. Es decir, si un piso que vale 100 tiene una deuda de 200.000, pues que déjalo. Si el piso vale 100, el banco va a poder pujar hasta 200.000 sin soltar ni un pavo, porque a él se le deben. Es decir, mientras él esté pujando por debajo de lo que a él se le debe, no le cuesta dinero. De manera que si tú no vas a poder pujar hasta 200.000, pues ¿para qué vas a investigar esa subasta? Es decir, todas las subastas que la deuda es muy grande, fuera. Todas las subastas en las que también influye el precio de adjudicación, el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice, bueno, que ahí te ponen los porcentajes del 70%, del 50%, etcétera, por debajo de los cuales la adjudicación no va a quedar firme. ¿Qué ocurre? Hay mucha gente que ve una subasta
vamos a poner, por ejemplo, en Madrid, en la calle Serrano, se ilusiona y va y participa. Perdón, tengo una tos perruna. Va y participa. Es que es estúpido. En el momento en que el activo sea un activo bueno, llama muchísimo la atención. A una subasta de un piso de la calle Serrano va a haber 30 postores. Pero no solo 30 postores de Madrid. La calle Serrano la conoce todo el mundo. Va a ir gente de Barcelona, de Sevilla, de Jaén, de Jerez. Va a ir mucha gente. Es estúpido. Hay que ir a subastas en las que tengas alguna oportunidad. Eso por un lado. Por otro lado tenemos que al ser ahora más accesibles, por ser online, pues hay mucho botarate que cree que sin formación ni nada puede empezar a participar en subastas, y es que realmente luego a mí me llegan muchos casos a través de las consultorías que tengo en la web de gente que ha metido la pata, gente que creía que sí, yo miré la nota simple y vi que había unas cargas, pero vamos, yo ¿cómo me voy a imaginar que el juzgado me va a vender algo en lo que haya cargas y que luego tenga yo que pagar? Y se creen que realmente las cargas esas están ahí de adorno y que luego no van a tener que pagarlas. Entonces, hay mucha gente haciendo el tonto. Y luego hay mucha gente, sobre todo, que no sabe valorar. Y entonces entra en Idealista y ve que ese piso vale 120.000 euros. A lo mejor yo lo he valorado en 100. Ellos lo valoran en 120. ¿Cómo voy a ganar yo esa subasta? Si hay un tonto que lo ha valorado un 20% por encima del mercado. Es decir, yo si lo valoro en 100, lo máximo que voy a ofrecer van a ser 75. Si el tío lo valora en 120, puede ofrecer 85 y todavía ganar un montón de dinero. Entonces, efectivamente, sí. Hay subastas en las que el precio de adjudicación sube al mercado. De todas formas, aprovecho esta pregunta para comentarte lo siguiente. Siempre ha habido llorones. Y cuando las subastas eran presenciales y los precios de adjudicación eran muy bajos, porque éramos muy pocos subasteros, porque había crisis y tal y cual, y además porque todavía, por culpa de que algunos subasteros extorsionaban a los que íbamos allá a participar, pues a veces pues tenías que caer en la extorsión. ¿Pero qué ocurre? Tú caías en la extorsión, luego les tenías que dar dinero, pero por contra recibías el beneficio de que no empujaban contra ti y comprabas muy barato. Vale. Eso ahora ya no es posible. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente cree que participando en una subasta va a comprar imagínate que se va a ahorrar el 25%. Entonces, si ellos lo valoran en 120 y van a descontar ese 25%, su precio siempre va a ser superior al tuyo. Es imposible que tú compitas contra ellos. Obviamente, toda esa gente luego se acaban dando la leche. Lo que pasa es que hay muchos tontos. Es que si antes en las presenciales, cuando llegaba alguien de fuera, la gente pujábamos contra él y sabíamos que tarde o temprano compraría caro y ya no volvería, porque se le habría gastado el dinero. Pero porque era uno que aparecía de vez en cuando. Ahora hay docenas. Entonces, porque las subastas son muy accesibles. Entonces, pues esos no se acaban. Te hablaba de los llorones. En aquellos años en los que las subastas se estaba comprando barato, no había una subasta en la que saliera uno contento porque había comprado. Y casi todos los demás diciendo, ha comprado caro. Desde luego las subastas, esto es increíble. En aquellos buenos tiempos sí que se compraba barato. Ahora, es decir, estaban acostumbrados a comprar o bien mediante una extorsión, con un acuerdo, que es como compraban súper barato, o bien si había competencia, salían quejándose de lo caro que se compraba. Y sin embargo ahora, que se está comprando mucho más caro, sigue habiendo los mismos llorones, que dicen, no, es que ya no se puede comprar. Pero la cosa no es si se puede comprar o no, la cosa es la mentalidad con la que van a la subasta. Si van a la subasta de comprar a mitad de precio, no van a comprar en la vida. Y yo, por ejemplo, a mis alumnos del curso les digo eso. A ver, porque cuando me dicen, no, es que llevo ya 6 meses y no he comprado todavía nada. Le digo, macho, es que estás queriendo comprar a mitad de precio. Yo te prometo que si vas al 25% de ahorro, vas a terminar comprando algo. Pero confórmate con el 25%. Si tienes suerte, comprarás con el 30% de ahorro o con el 35% de ahorro. Pero si tú dices, vale, o sea que se puede comprar el 35%, pues voy a ir con el 35% a todas las subastas, porque solo quiero comprar con el 35% de ahorro. Vale, entonces vas a ir una tras otra, fracasando. Sin embargo, si vas con el 25%, en 2 o 3 fracasarás, pero al final en la cuarta comprarás. Y es como hay que ir a una subasta. Porque, perdona mi desconocimiento, pero cuando te adjudicas la subasta, ¿ahí pagas algún tipo de impuesto? ¿Se paga ITP o te estás ahorrando ese 10%, bueno, el porcentaje que toque la comunidad? Sí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el ITP es el 6%.
si estás comprando Y se para paga también. quedarte la vivienda. Pero si estás comprando para Pero vender, es solo el 2%. Entonces, sí, el reducido. es el reducido. Pero cuando te adjudicas una subasta, ¿se asimila a una compra de vivienda en cuanto al pago de impuestos? Tú pagarás ITP igual. Es exactamente igual. Exactamente igual. Vale, es que Pero esto no una lo cosa, sabía. Vale, sí, sí. perdón. En una subasta, en la Comunidad de Madrid, es que cada comunidad tiene su normativa. En la Comunidad de Madrid Ajá. pagas el 2% si compras para vender, excepto si compras en subasta judicial. Si compras en subasta de Hacienda, si compras en subasta administrativa o de la Seguridad Social, entonces sí puedes pagar el 2%. Pero si compras en una subasta judicial, tienes que pagar el 6%, aun cuando compres para compraventa. Lo que pasa es que luego hay empresas, si eres una empresa y has comprado y el deudor o expropietario es otra empresa, puedes comprar pagando con IVA Ujú. y con la, ¿cómo se llama? Con la condición de la inversión de sujeto pasivo. Con lo cual, al final, solo pagas el 0,5% de actos jurídicos documentados, que es, Vale. digamos, a lo que en realidad nos acogemos las empresas que nos dedicamos a esto. ¿Entiendes? Pero tiene que ser a una empresa, si a que se lo quitan es a un deudor normal y la subasta es judicial, entonces tienes que pagar el 6%. Los gastos son Perfecto. el 6% Vale, de vale. impuesto de transmisiones patrimoniales y luego simplemente lo que es la inscripción, que eso nunca es mucho. Vale, vale. Te lo preguntaba básicamente porque estaba haciendo mis números de, vale, si voy con ese 25% de margen, le sumo impuestos para ver qué objetivo de beneficios un poco sería lo que Creo que estarían más o buscando, menos ¿eh? te sale el 23 Ujú. de beneficio. Vale. Es decir, tú ahorrándote un 25 y pagando lo que te corresponde, a menos que luego tengas que hacer una reforma y todas estas cosas, pero también es verdad que a veces haces una reforma. Es mejor Yo incluso. cuando valoro las casas, las valoro en estado de no reforma, para venderlo Correcto. tal como están. Si luego, pero luego hay veces que dices, oye, esta que yo la valoro en 100 y que la he comprado en 74, si le hago una reforma y me gasto 15, la voy a poder vender en 140 o en 130. Vale, pues entonces haces una reforma, pero no la vas a seguir vendiendo en 100, sino que es porque la vas a poder vender mucho más cara. Muy bien, perfecto, Tristán. Oye, te voy a seguir. Es que es muy bueno porque llevamos media entrevista y nos hemos saltado ya al guión de las preguntas, pero me encanta porque realmente te estaba haciendo preguntas que me parecían interesantes y que, bueno, a medida que te iba escuchando me iban surgiendo, ¿eh? Entonces, bueno, volvemos al guión, pero si nos volvemos a salir, me parecerá estupendo. Te quería preguntar cuáles son las ventajas y beneficios de participar en una subasta inmobiliaria. O sea, ¿por qué alguien como yo debería plantearse invertir en subastas o continuar con su mundo de invertir en vía inmobiliarias? A ver, ventajas, beneficios, solamente hay uno, exclusivamente uno. La única ventaja de comprar en subasta es el precio. Desventajas hay muchas. Es decir, no es como cuando compras en una notaría y te dan las llaves. Que eso es maravilloso. En subastas, pues te puedes encontrar que ya de entrada tienes que desahuciar al tío que está dentro. Que puede ser el expropietario, puede ser un ocupa, puede ser quien sea. Pero además, puedes encontrarte un inquilino y a lo mejor le tienes que respetar el contrato pues hasta que se le acabe dentro de un año o año y medio. A lo mejor, además, si no sabes mucho de subastas, pues haber metido la pata y haber comprado algo con cargas. O te pueden meter, o no haber calculado el IBI, tienes que pagar el IBI o deuda de comunidad, o en fin, el montón de problemas que te pueden surgir con una subasta. Todos esos son inconvenientes. Todos esos inconvenientes quedan compensados sobradamente con el precio que alcanzas. Si tú te ahorras un 25% y el resto de inconvenientes los tienes bien estudiados porque conoces el asunto, pues esa es la ventaja, el precio. De hecho, a mí me ofrecen a veces, fuera de subasta, me ofrecen muchas cosas. Y yo siempre digo, no, es que esto es llave en mano. Y yo digo, no me ofrezcas nada llave en mano. Porque no me va a merecer la pena. Yo soy experto en productos pegajosos, productos con problemas, en bienes estresados, que son, por un lado, sé manejarme con esos problemas, pero por el otro, es que me viene bien el descuento al que los compro. Entonces, solamente ofréceme cosas con muchísimo descuento. Pues las subastas es eso. Son productos que vienen con muchísimo descuento. Es la única ventaja. Perfecto. ¿Y a qué tipo de subastas acudes y cuáles descartas y cuáles serían los motivos para seleccionar? A ver, lo que más me gusta son los pisos. Los pisos.
y descarto los pisos y de clase baja, clase media y clase media alta como mucho, como mucho. Descarto los chalets de lujo. Los chalets me gustan menos que los pisos porque un chalet siempre te pueden hacer más daño en el chalet. A mí nunca me han destrozado una casa, pero un piso que te encuentras mucho peor, en mucho peor estado de lo que te imaginabas, pues lo reparas con 20.000 euros. Pero un chalet puede ser un agujero negro. Y luego descarto todo piso que esté en un barrio que pueda llegar a convertirse en gueto. Es decir, los barrios que son susceptibles del día de mañana ser guetos, pues esos son realmente los barrios, o sea, es el producto que tienes que dejar. De manera que sería clase baja, excepto susceptibles de convertirse en gueto, es decir, pisos para gente trabajadora, perfecto, esos son los mejores. Clase media y clase media alta. Eso es lo que me gusta. También compro parcelas, oficinas, locales, pero lo que más me gusta son los pisos. Muy bien, oye, ¿y geográficamente buscas solo activos ubicados cerca de tu domicilio o esto no tiene ninguna relevancia para ti? No. A ver, lo que más domino obviamente es Madrid, pero una de las ventajas que tiene las subastas electrónicas es el hecho de que podemos comprar en toda España. Antes para comprar pisos de Aragón tenías que ir a subastas de Aragón. Ahora puedes comprarlas con las subastas electrónicas, puedes comprar pisos en Aragón, etcétera. De manera que gustándome Madrid, pero sin embargo yo compro en toda España. En Cádiz, en Jaén, en Bilbao, en Madrid, en cualquier sitio. Muy bien, y si compras en una zona que no conoces, entiendo los precios más o menos, me puedo hacer una idea cómo los determinas, pero si es una buena zona o no, ¿cómo llegas al detalle? Bueno, ya eso es con la investigación, es decir, tú cuando valoras participar en una subasta, lo que haces es, primero valoras la problemática que tenga, el estado posesorio, si es un inquilino, si hay ocupas, si está vacío, si es el expropietario, luego valoras si tienen cargas registrales o no, y ya está, y participas. ¿Qué es por ejemplo, una vivienda de lujo? Una vivienda de lujo te pueden hacer mucho daño. A mí ya te digo que nunca me han reventado una vivienda, jamás. Pero si lo hicieran, te podrían hacer mucho daño. Si embargo, una vivienda en un barrio popular, pues ya cuentas con que vas a tener que hacer una reforma. De manera que ahí poco daño te pueden hacer. Esa es la única diferencia. Muy bien. Oye, ¿y cómo obtienes toda la información del bien? Me refiero a derramas, IBIs, toda esta información, porque dentro del portal de subastas imagino que es limitado. ¿Cómo llegas a ampliar todo esto? A ver, en el portal de subastas te descargas lo que es la información registral, etcétera, ¿no? Esa está al alcance de cualquiera y la analices. Y luego lo que tienes es, pues con un teléfono, hacer llamadas, llamar a inmobiliarias. Es decir, aparte de la información registral, que es la única que cuelgan, luego tienes que, a través de llamadas, averiguar el estado posesorio y luego lo que es hacer una valoración. La valoración es teléfono e inmobiliaria. Teléfono e inmobiliaria. Vale, y oye, ¿sería posible participar sin ir de la mano de un abogado o un especialista? O sea, ¿cualquier persona se puede meter en una subasta o cuál sería tu consejo para ellos? Sí, desde luego, en las subastas a ver, siempre es mejor ir con un abogado a las subastas. Siempre es mejor ir con un abogado o con alguien que entienda de subastas. Pero, a ver, luego está que la gente... Es que yo no lo hice, es decir, tampoco vas a pedir que la gente haga lo que tú no hiciste. Ahora, alguien que se meta por su cuenta tiene que saber que corre el riesgo real de meter la pata gravemente y perder un montón de dinero. Vale, justamente te iba a preguntar la siguiente pregunta por esto, ¿no? ¿Cuáles son todos los riesgos que estamos asumiendo en participar en una subasta? Has nombrado algunos ya, de las cargas y demás. No sé si puedes poner incluso algún ejemplo que te hayas encontrado para que la gente vea realmente el riesgo que asume. A ver, realmente el mayor riesgo son las cargas registrales. Y ese es un riesgo que ya es definitivo. Y luego otro riesgo importante de esto es el estado posesorio. Es decir, tú puedes comprar algo que no tengas cargas, que lo hayas comprado a muy buen precio,
pero que no puedas largar a la gente que esté dentro. Es decir, que no les puedas echar. ¿Entiendes? Eso es definitivo. Y Eso es... Y esto, haciendo una buena investigación, puedes averiguar si es así, ¿no? Entiendo. Sí, de hecho, de hecho, si no sabes investigar, tienes que abstenerte de participar en subastas. Lo que pasa es que hay veces, a ver, yo las primeras investigaciones que hacían, yo compré una primera subasta, ¿no? Y fue un poco de chiripa. Y luego cuando dije, pues voy a volver a hacer tal, porque esto puede ser un buen negocio y tal, y yo iba al juzgado y no sabía lo que había que mirar. Es que no sabía lo que había que investigar. Pedía el expediente judicial, me daban un mamotreco terrible y no sabía lo que había. De manera que investigar las subastas, si sabes investigar, te puedes evitar muchos problemas. Pero tienes que saber qué investigar. Ya me imagino. Bueno, ¿y al principio tú aprendiste a base de golpes o contrataste abogados y fuiste quedándote un poco con lo que miraban ellos? No, yo tuve una primera subasta en la que tuve la suerte del principiante. Quería comprar una vivienda, es decir, quería mudarme a una urbanización en la que vivían unos familiares míos porque me había gustado, no por la cercanía con ellos, sino porque me había gustado esta urbanización y tuve la suerte del principiante. Y me dijeron, pues mira, es que dentro de un mes sale a subasta 20 y tantos activos. Me presenté, investigué, fui a ver el expediente judicial, pero como el que lee una novela, no me enteraba de nada. Simplemente me dijeron, no te preocupes, que no tiene cargas. Vale, y ahí fui, participé y mira, compré. Y tuve esa suerte. Pero podría no haberla tenido y ahora la historia sería diferente, ¿sabes? No haberla tenido, no te hubieses dedicado y ahora ya nadie te conocería, ya no tendríamos a Tristán el Subastero. No solo eso, sino que si no hubiera tenido esa suerte, no porque no hubiera comprado, esa es, dentro de la mala suerte de no comprar es lo mejor que te puede pasar. Lo malo es comprar algo que represente un montón de marrones. ¿Entiendes? Esa sí que es la mala suerte. Eso sí que es la mala suerte. Muy bien. Oye, pues vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Te quería preguntar, que imagino que muchos alumnos no deben pasar por tus formaciones. No sé si detectas algunos patrones y nos podrías decir los principales errores que cometen y hace que no sean inversores exitosos dentro de las subastas. Yo creo que el principal error de los alumnos es que quieren forrarse, que vienen a forrarse, que vienen a hacerse ricos con dos subastas. Y además es un error que yo reconozco muy bien porque cuando yo empecé con las subastas, yo también tenía esa mentalidad. No la del trabajo constante y ganar un poquito en esta inversión y otro poquito en esta otra y otro poquito en esta otra, sino el dar el super pelotazo. Quizás también porque la primera casa que yo compré fue muy increíble y tuve muchísima suerte. Y entonces, pues era lo que yo al principio me creía y bueno, pues eso es un error gravísimo y puedes tirarte meses o años sin comprar nada si lo que estás buscando es el chollo. Tienes que marcarte un objetivo que es, por ejemplo, ahorrarte el 25% respecto al valor real de los activos y si tú te marcas eso, un ahorro del 25%. De hecho, luego, según avanza, es decir, en periodos de supercrisis, puedes ahorrarte mucho más. Pero luego, cuando se empieza a extender mucho, puedes llegar incluso a que el ahorro sea solo del 20%. Eso ahora mismo no es así. Pero si tú vas a por ahorros enormes, pueden pasar los meses y no comprar absolutamente nada. ¿Sabes? ¿Y podríamos decir que eso podría ser un indicador incluso de un momento de burbuja? O sea, quiero decir, acabas de decir que esto no es así. O sea, no estamos llegando al momento de que los descuentos son tan mínimos, ¿no? ¿Podríamos relacionarlo eso con que todavía no veríamos una burbuja? Sí. De hecho, a ver, efectivamente van reduciéndose los márgenes, la gente está comprando ya a lo mejor con un descuento solo del 15% y entonces en ese momento tienes que salir pitando. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo, de hecho, fue más o menos en el 2001 o algo así, que realmente dejé las subastas. Dejé las subastas porque es que ya me acojonaba tanta subida y lo dejé totalmente.
Volví como un año así después y luego definitivamente los dejé entre el 2005 y cuando empezó la crisis. Yo estuve ahí 3 años en los que no participaba en ninguna subasta, me dedicaba a otras cosas porque sencillamente me daba pánico ya comprar esos precios. O sea, ya no era creíble. Yo no era creíble. De hecho, lo lo convertí todo en capital pensando en que iba a haber un batacazo de un momento a otro. Efectivamente, luego el batacazo se dio esperar, no era tan inminente como yo pensaba, pero gracias a eso, cuando llegó en 2009, pues no me pasó como al resto de gente. Yo tenía mi dinero en fondos de inversión, etcétera, y no... Bueno, y Y luego no, pudiste no. aprovechar las oportunidades que vinieron, ¿no? Porque estabas con liquidez, o sea que... Claro, porque me pilló con liquidez y yo veía entonces volví a los subasteros. O sea, volví al negocio de las subastas y veía a los subasteros algunos, los pobres machos, habían comprado cosas carísimas, carísimas, y ahí las tenían muertas de asco y sin embargo yo llegaba con dinero fresco y podía participar. A ver, ojo, muchas veces te escapas de una pero caes en otra, ¿entiendes? Es decir, no siempre te sale todo redondo, pero vamos, yo de aquella me pude ir, me pude liberar. Muy bien, Tristán. Pues oye, llegamos ya al final de la primera parte de la entrevista. Te quería preguntar, por última pregunta, es si además de las subastas realizas algún otro tipo de inversión dentro o fuera del negocio inmobiliario. No, yo, a ver, en el año 2000 más o menos, cometí el error de, en vez de participar con mi dinero en las subastas, pues la directora de la sucursal bancaria en la que estaba trabajando me dijo, oye, una buena idea es, ¿por qué no metes el dinero en bolsa, en fondos de inversión, los pignoras y con la línea de crédito que te daremos, participas en la bolsa? Dijo, ay, qué buena idea, porque así el dinero que yo gano, o sea, participas en la bolsa, no, perdón, participas en subastas. Además del dinero que yo gano en subastas, pues gano dinero también, pues con bolsa. Vale, y eso fue un desastre, eso acabó fatal. Eso, como comprenderá, luego vino primero la crisis de las .com, etcétera. Y entonces, pues me di cuenta de que lo mío son las subastas y solamente las subastas y no mezclar una cosa con la otra. Ahí hubo mucha gente que se quedó enganchada, ¿sabes? Y de hecho llegó un momento en que cuando vino creo que fue la crisis de las .com o así en el año 2000, ¿entiendes? Sí. Y me dijeron, oye, que ahora tus activos valen la mitad, te vamos a reducir la línea de crédito que te dábamos a cambio de habiendo ignorado esto. Yo me libré un año y cuando ya me libré un año porque resulta que lo había ignorado aquello pero me lo habían dicho no me acuerdo qué pasó, me lo dijeron con poco tiempo de antelación y entonces ya no me lo podían decir hasta el año siguiente. Y entonces, en ese entretiempo, la bolsa volvió a subir. Pero dije, mira, no vuelvo a caer en algo así. Muy bien, muy bien. Oye, pues estupendo, me ha parecido una entrevista magnífica. Ya te he dicho al principio que nos habíamos incluso desviado del guión, pero que me parece estupendo, o sea, eso es buena señal. Así que, oye, llegamos al final de la primera parte de la entrevista. Ahora, en la segunda parte, hacemos unas 5 preguntas muy rápidas para conocer un poco más al entrevistado. Pero antes de dar paso a estas preguntas, te quería preguntar si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar. No se me ocurre. Venga, No, perfecto. Pues entonces no se me ocurre. lo hemos hecho bien, hemos tocado todos los temas, así que estupendo. ¿Te parece? Hacemos estas preguntas un poco para conocerte a ti. Venga, muy bien. Recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no y por qué nos lo recomendarías. A ver, mira, a ver, es que yo hace muchos años tengo un Excel en el que voy apuntando todos los libros que leo, ¿vale? Los apunto todos y los valoro. Digo de qué van y por qué me han gustado y los valoro. Y entonces hay ahí los 2 que más he valorado, porque los leí en su momento y me encantaron, son 2 muy obvios, muy que no aportan nada. Pero luego hay uno, y luego eso los valoré con un sobresaliente.
Pero luego tengo infinidad de notables. Yo leo muchísimo. Entonces tengo infinidad de notables. De todos los libros que tengan esa nota, que yo le he puesto notable, hay uno que me super moló, que además creo que es muy poco conocido, que no es de inversión, que es una novela, que se llama Paloma Solitaria, de un tal Larry McMurtry o Larry... Sí, McMurtry o McMurtry o algo así. Es una novela del oeste, es Paloma Solitaria. Y me moló mucho. Es un libro que me moló muchísimo. Y luego de inversión, es que es un libro muy obvio. Y dirás, joder, qué vulgar, macho, podrías haber pensado otro mejor. Que es Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. Ese me moló mucho y además, de alguna manera me sentí bastante identificado con él porque es que es un tío que se dedica a las subastas también. O sea, que es que Kiyosaki también participa en subastas. Entonces me sentí como bastante identificado. Sí, el libro de Kiyosaki es uno de los más recomendados aquí cuando pasa la gente por el podcast. Y bueno, Kiyosaki últimamente también ha tenido pues unos papeles así un poco excéntricos, quizá en sus apariciones públicas, pero yo creo que reconocerle a mí también es uno de los libros que me influyó más, al principio sobre todo, y creo que hay que reconocerle su mérito, ¿no? También este hombre, que tendrá sus críticas, pero realmente hizo que muchas personas dieran el paso en la inversión. Sí. Vale, oye, la siguiente pregunta sería un principio al que seas fiel en tu vida. Yo creo que sobre todo la libertad. La libertad. La libertad de hacer lo que quieras. Y la libertad que te aporta el dinero. Y yo creo que el principio que más me inspira es la libertad. Perfecto. Oye, ¿hay algo que no te suelan preguntar y consideres importante? Quizás se me ocurre los alumnos, que hay algo que no pregunten y tú digas, hostia, ¿cómo puede ser que no pregunten esto? Mira, una cosa que nunca me preguntan es ¿cuándo me voy a retirar? ¿Y cuándo voy a dejar de invertir? Y la verdad es que no me voy a retirar jamás en la vida. Porque este negocio primero es un negocio fácil, es un negocio cómodo, es un negocio sencillo y es un negocio que es que yo veo, ahora las subastas no coincides tanto con otros subasteros porque las subastas ahora son online, ¿no? Pero antes veías tíos que decías, jolín, pero este tío no se va a retirar en la vida, pero si tiene 80 años y sigue viniendo aquí a participar en subastas. Pues yo ahora me doy cuenta de que no me voy a retirar jamás. Es decir, cuando yo me retire de las subastas que voy a estar ya completamente caduco, ¿sabes? Muy bien. Oye, eso seguro que da un mensaje también positivo para todos aquellos que están dudando si las subastas pueden ser una vía, ¿no?, para sacar rentabilidad. Oye, si hay una persona que lleva toda la vida dedicándose y cree que no se va a retirar nunca, pues yo creo que, bueno, por lo menos, seguro que inspiración genera. Vale, Tristán, ya llegamos al final de la entrevista. Sí que ahora, cambiando totalmente el registro, te voy a hacer una pregunta totalmente interesada, ¿no?, que os hago a todos. Y es que yo soy un gran fan gastronómico, así que te voy a preguntar te voy a pedir que me recomiendes un restaurante al que, bueno, que creas que tengo que ir y no me pueda perder. A ver, no soy muy de... O sea, yo no soy nada gastronómico, entonces... Si te tengo que recomendar un restaurante, yo te digo que yo, por ejemplo, cuando voy al cine y salgo y ceno y tal, es que me meto en un tagliatella. Y como perfectamente. Es decir, y luego, a ver, eso es comida rápida y vale. Si te tuviera que recomendar un restaurante, por ejemplo, uno que hay cerca de mi casa, donde vamos a veces la familia ahí cuando tenemos que celebrar algo, que es, creo que se llama Araceli. La casa Araceli, que está en San Agustín de Guadalix. ¿Vale? A ver, no es un 5 estrellas ni nada parecido, pero es al restaurante al que vamos a celebrar. Es un buen restaurante, pero es que yo no soy nada... No soy el típico comidilla, ¿sabes? No. Vale, no te preocupes, buscaremos Casa Araceli, miraremos a ver qué tal las puntuaciones y lo dejaremos anotado también en los comentarios, a ver si alguien más quiere ir también. Pues llegamos al final de la entrevista. Yo creo que ha sido un placer tenerte por aquí y imagino que con todo lo que nos has contado muchos de nuestros oyentes querrán seguirte y saber más de ti. No sé si quieres decirnos por redes sociales, correo, lo que tú quieras, tu página web, ¿dónde te pueden encontrar? Por las redes sociales es la mejor manera de seguirme. Tengo canal de YouTube,
tengo LinkedIn, es decir, por las redes sociales me encuentran fijo. Luego también publico el blog, los dos blogs, el de Rankia y el de Subastanomics. Luego, pues es la mejor manera de encontrarme. Perfecto, pues buscamos todas estas páginas y redes sociales, las dejamos anotadas y así que la gente te pueda seguir. Pues llegamos al final. Por mi parte, solo desear que hayas estado cómodo durante la entrevista y agradecerte que hayas pasado por aquí. Pues sí, me he sentido muy cómodo y también te agradezco a ti que me hayas hecho sentir así en la entrevista. Pues muchas gracias, Tristán. Hasta pronto. Hasta luego.